De una idea guiada por la pasión, nació el Instituto Colombiano de la Construcción con Acero, resultado del esfuerzo y dedicación de un grupo de profesionales que por más de 20 años han aportado a la evolución y crecimiento del sector de la construcción con acero en Colombia. Promover, fortalecer y divulgar el buen uso de las estructuras de acero en la construcción es el propósito del ICCA, lo que lo ha llevado a consolidarse como el principal ente académico y consultor especializado en este campo. Desde hace 6 años capacitamos a profesionales de las principales capitales del país y desde hace 2 años nos expandimos a otras, llegando así a 14 ciudades. Cada 2 años realizamos el Congreso Internacional de la Construcción con Acero, el evento académico más importante de Colombia que presenta los últimos desarrollos y tendencias de la construcción con acero desde el enfoque técnico, arquitectónico y comercial. Este último representado por una gran muestra comercial y de negocios que reúne a más de 500 profesionales relacionados con la construcción, empresarios y estudiantes de Colombia y países vecinos para ofrecerles todas las posibilidades constructivas de este sector. Actualmente contamos con 94 afiliados en Colombia, quienes con sus aportes apoyan el desarrollo de importantes proyectos académicos, entre los cuales destacamos traducción y actualización de normas internacionales de aplicación nacional, fondo académico y de investigación del acero, donación de esculturas en instituciones universitarias, premios ICCA y guías técnicas. Estas últimas cuentan con 3 ediciones impresas y trabajamos activamente en 3 ediciones más. En el ICCA nos comprometemos a trabajar para que en el futuro se construyan mejores obras con estructura de acero en Colombia. Muy buenas noches. El Instituto Colombiano de la Construcción con Acero les da la bienvenida a la conferencia de esta noche, Costos en las estructuras de acero, con el ingeniero Iván Montalvo Joya. Agradecemos su presencia en este espacio que busca promover, fortalecer y divulgar el buen uso de las estructuras de acero en la construcción. Agradecemos también la vinculación como patrocinadores de esta conferencia a las empresas Industrias del Hierro, Inhierro S.A., Estal Ingeniería SAS, Metasa S.A., Ternium International B.V. Esta conferencia tiene una duración programada de 1 hora. Posteriormente se abrirá un espacio de 30 minutos para responder algunas de las preguntas que se hayan dejado en el chat. Es importante aclarar que los panelistas no tienen acceso directo a ellas, solo a través del moderador. Al cierre de la sesión, se enviará por el chat una breve encuesta que nos ayudará a mejorar futuras sesiones del ICCA. Quienes la diligencien recibirán a vuelta de correo las memorias de esta conferencia y el certificado de asistencia. Antes de iniciar, queremos invitarlos a participar en la 8ª versión del Congreso Internacional de la Construcción con Acero, que este año se realizará en modalidad virtual entre el 15 de junio y el 1 de julio de 2021. Pueden obtener más información en la página web www.icca.com.co/Congreso Acero 2021. Ahora sí vamos a iniciar en forma con la conferencia Costos en las estructuras de acero con el ingeniero Iván Montalvo Joya, quien es ingeniero civil egresado de la Universidad de La Salle. Cuenta con 35 años de práctica profesional en el diseño, fabricación y montaje de estructuras de acero. Fue presidente del ICCA. Además, es socio fundador y gerente general de Estal Ingeniería SAS. Los dejamos entonces con Iván Montalvo. Iván, ahora sí puedes compartir. Gracias, Iván. Dale. Bueno,
Tú me avisas si ya está en pantalla. Todavía no se ve tu pantalla, Iván. Todavía no se ve tu pantalla, Iván. Sí, ya me conecté, ya estoy. Ya puedes compartirla. Ok. Listo. Ya, ahora sí ya. Listo. Bueno. Todo tuyo. Listo. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos hoy en el Día de la Construcción en Acero. Gracias por su tiempo, interés para escuchar al suscrito hablando sobre este tema de costos que de pronto se aparta un poco de la parte técnica y para algunos, incluyéndome, puede ser algo aburrido o algo pesado, pero definitivamente es indispensable para el logro de los objetivos de cualquier empresa, de cualquier proyecto. Agradecer también al Instituto por invitarme a compartir con ustedes una visión de los costos desde el punto de vista de una empresa fabricante. Espero poder contribuir de alguna manera a reforzar el conocimiento en esta materia que sin duda todos ustedes tienen. Acá pues hay una presentación en la cual el ICCA no ejerce ningún control sobre el contenido de esta conferencia. Lo tratado en ella refleja solo la opinión de su autor. Aclarar también que en la conferencia y en la presentación hay bastantes definiciones y la idea no es leerlas, porque pues ahí están y esa presentación se le enviará a cada uno de ustedes. Más bien, ahí están para que con tiempo e interés o dudas que se presenten más adelante se estudien. Y la idea es que hablemos acerca precisamente con un lenguaje menos formal de las definiciones que están ahí y las explicaciones de lo que significa. Entonces, el objetivo de esta conferencia está plasmado y cuando me invitaron yo pensaba por dónde enfocar la conferencia. Y realmente, porque uno puede tener muchos temas desde el punto de vista técnico y ahorros desde el punto de vista de ingeniería de valor, pero por experiencia propia, cuando empezamos hace muchos años, vimos que todos los ingenieros tenemos una formación de realizar análisis de precios unitarios como nos enseñaron en carreras de arquitectura, ingeniería y afines, con base o basado en costos directos y administraciones en obra. Sin embargo, y tal vez todos los que han trabajado en este campo o han tenido alguna relación, vemos cómo nos llegan análisis de precios unitarios que no sabemos cómo distribuirlos entre administrativos, si son directos, si son indirectos, qué incluye esa parte del costo de producción y qué no incluye, y sobre todo los costos industriales. Nosotros no tenemos una formación, por lo menos los que tenemos carreras afines a la construcción. Habrán algunos participantes que sí tengan conocimiento en costos y en procesos industriales, con los cuales también podemos ayudar a las preguntas finales a reforzar reforzando pues el conocimiento que podamos tener. El problema que siempre hemos visto es cómo definir esos costos industriales y cómo tuvimos que aprender a través de la experiencia, a través de la consultoría y a través del benchmarking con otras empresas, tanto en Estados Unidos como en Europa, qué era lo que ellos usaban y cómo definían esos costos. Y estos sistemas que vamos a mostrar son sistemas utilizados internacionalmente. También no queremos profundizar en el tema de costos y en la teoría porque eso es muy amplio, o sea, eso daría para muchas conferencias hablar de costos, pero lo que queremos es ir definiendo todo lo que es aplicable a la estructura metálica. Y en los ejemplos
y siempre estaré mencionando para el paralelo en la producción metálica. Así los ejemplos sean para cualquier tipo de industria, lo que están en la presentación, iremos definiendo y hablando acerca de los demás. El contenido está dividido en 4 grandes bloques, con el punto 5 de conclusiones y recomendaciones, que es algo muy corto. Entonces, vamos a empezar con una introducción y conceptos generales sobre costos, conceptos y metodologías en costos industriales, que es el énfasis en que va a estar dirigido esta charla de 1 hora. ¿Qué debemos tener en cuenta en una estimación de costos de una estructura de acero? Y por último, tal vez lo que más me gusta, es cómo realizamos un ejemplo práctico y un análisis de sensibilidad de una estructura, partiendo desde cero. O sea, nos dan una estructura y tenemos también una empresa imaginaria en la cual debemos nosotros, basado en sus costos del año anterior, poder calcular o estimar los costos de una estructura que nos envíen a cotizar. Vamos a encontrarnos muchos temas interesantes, muchos problemas que nos vemos abocados cada rato cuando tratamos de hacer un paralelo entre costos de construcción y costos industriales, porque nosotros somos una simbiosis de las dos. O sea, tenemos que tener metodologías de costos industriales y unirlas a metodologías de costos en construcción. Es un tema un poquito aburrido al principio, pero básico para poder comprender el resto de la conferencia y no tener de pronto dudas cuando hacemos alguna clasificación sobre los costos o estimar algunos costos. Entonces, la introducción sobre los conceptos, esto empecé a revisarlo y tema de pronto tan sencillo que saber qué son costos. Como les dije, no vamos nosotros a ponernos a leer al pie de la letra, pero sí es importante el tema de los costos, saber que son desembolsos que se causan por la prestación del servicio o la realización de un producto. Y gastos, más que su nombre gastos, porque pueden ser también costos, o sea, hay países que nombran a los dos costos, pero quiero hacer énfasis en que son los causados por la administración general de la empresa. Entonces, esta definición tan sencilla es básica a veces para poder nosotros también armar presupuestos y armar presupuestos con base o basado en una visión de costos completos y no costos directos que más tarde explicaremos y revisaremos. Dentro de los gastos, la idea es que sean lo más fijos y estables posibles, y los que sean más variables, que crearíamos que fueran gastos, no deberían estar ahí. Por ejemplo, acá les pregunto, y les dejo la duda para al final la contestamos después del curso. O sea, unas pólizas de seriedad o un impuesto territorial como el ICA, no el ICCA, sino el ICA. O el impuesto al 4 por mil por transacciones, ¿debería ir en costos o debería ir en gastos? Según esta definición. Si es variable porque pues se generan al tener un contrato, ¿dónde van? ¿Dónde deberían ir? Más adelante lo vamos a mirar. El presupuesto versus costos reales. Uno encuentra mucha definición sobre el costeo de los proyectos. Encuentra artículos, libros, de todo, pero poco se habla del presupuesto de un proyecto. Sobre todo porque casi todo lo que es de producción es producción en línea. Entonces es muy fácil que si yo tengo las estadísticas del año anterior, es muy fácil costear los productos del año que viene. Pero nosotros, como somos costos por proyectos, no se habla mucho de esto. Entonces hay que definir, hay que saber distinguir cuándo estamos haciendo un presupuesto o una estimación de costos y cuándo estamos realmente imputando costos a un proyecto. ¿Sí? Entonces, toda la teoría es sobre costeo,
pero hay muy poca información sobre la creación o la estimación del presupuesto, del análisis. Hay algunos documentos antiguos de la ISC, no son nuevos, hay artículos en los cuales hemos tratado pues, de recopilar todo eso y lograrlo mostrar en esta hora. Sigamos con los costos, clasificación de costos. Los costos es importante verlos desde 3 puntos de vista. Por sus elementos, entonces están en materia prima directa, ¿sí? Por eso llaman materia prima, porque son materiales directos. Mano de obra directa, costos indirectos de fabricación y servicios tercerizados. Cualquier costo está clasificado en una de esas 4 categorías. No puede haber otra. Y eso es importante también tenerlo porque cualquier costo que nos llegue deberíamos saber o tener el conocimiento o que vayamos a estimar, tener el conocimiento a dónde van o qué es lo que estamos estimando. Por su relación con el volumen, pues costos fijos y variables, que yo creo que es lo que más sabemos de pronto también nosotros, los ingenieros. Y por su capacidad en asociarse con el producto, pues ahí sí está la teoría del costo directo o los costos directos, como se hacen, que es usualmente lo que se utiliza en construcción. Aquí está la definición de costos directos y costos indirectos. Los directos son finalmente los que quedan muy fácil identificables en el producto o en el servicio. En este caso, pues, si nosotros compramos acero, pues es material directo, entonces va directamente al producto. Pero sin embargo, si nosotros compramos, hablando de materiales, discos de pulir o gases de soldadura y todo, pues si bien son materiales, no podemos identificarlos exactamente que quedan inmersos o en qué cantidad y en qué costo en la estructura. Entonces ahí empiezan a haber diferencia de mano de obra indirecta, mano de obra directa, costos de material directo y costos de material indirecto. Acá era lo que explicaba, en esta gráfica vemos cómo hay materiales que pueden ser directos o indirectos. Hay mano de obra que puede ser directa e indirecta, ¿sí? Y hay otros costos que son muy variados. En esos otros costos pueden ser, y les doy el ejemplo, desde el arrendamiento de la planta o la depreciación de la planta hasta algo que sea bien diferente. Supongamos que sea hasta un servicio de montacarga que nosotros utilizamos. No tienen nada que ver, son muy disímiles, pero sin embargo se agrupan todos en indirectos. Entonces es importante conocer cómo se va por las 2 vías a costear el producto y acá lo difícil es saber cómo distribuimos esos costos indirectos en el producto, sobre todo que en una planta de producción pues se están fabricando tanto diferentes elementos y diferentes proyectos. Entonces, yo no puedo costear realmente a un proyecto todos los costos de la empresa que sean indirectos. La otra clasificación es fijos y variables, pues ese es más sencillo. Los costos fijos son los que no varían con el volumen, los costos variables son los que varían con el volumen. El cruce, los dos, cuando es la utilidad o el precio de venta, pues genera el punto de equilibrio. ¿Cómo se determina los costos de producción? Entonces, haciendo un resumen, el costo de producción puede estar en costo directo o indirecto. Los directos, pues, como les decía, es la materia prima o la mano de obra. Los costos indirectos pueden ser costos de fabricación variable o costos de fabricación fijos. Este punto es importante, que son los CIF variables y los CIF fijos, y tienen que ver con esos ejemplos que están ahí. Acá, como les digo, es muy fácil identificar y estimar los costos directos. Es muy difícil, o más que difícil, tiene mayor elaboración y mayor trabajo identificar los costos indirectos. De eso vamos a tratar. En lo que vamos a hablar, vamos a llegar a armar este presupuesto. Entonces,
Este esquema es como muy claro de lo que se trata. Nosotros tenemos una materia prima, ¿sí? Y tenemos los 4 elementos del costo dentro de la fabricación. La mano de obra directa, los CIF variables, los CIF fijos y los servicios tercerizados. Mire, lo importante es saber que esos costos que no son materia prima son los costos de transformación. Eso es importante, ¿por qué? Porque nosotros a veces el costo de la fabricación, pues obviamente lo que es costos de producción, que es metido ya la materia prima, nos genera pues el valor realmente que se está incluyendo, pero la materia prima puede estar variando enormemente, como está pasando ahorita con el acero. Entonces, fácilmente, si nosotros siempre hemos pensado en que el costo de la fabricación y tenemos el target del valor siempre en la cabeza, pues la materia prima variante en sus precios nos puede crear algunas confusiones o podemos generar ahí sobre valores que de pronto no son. Entonces es importante saber que todos los costos que involucran la transformación son estos, y la materia prima al unirla pues ya nos da el costo de producción. Entonces, ¿qué es lo que se trata hacer ahorita? Saber pues de dónde salen los costos de materia prima, cómo construimos los costos de la mano de obra directa, cómo definimos los costos indirectos. Tercerizados es muy fácil, son los contratos que hayamos hecho pues para poder fabricar, tipo pruebas de calidad con un tercero, eso va acá, cualquier otro servicio que necesitemos contratar como rolados o pinturas o galvanizados si no tenemos nosotros planta galvanizada. Otro punto que no se habla mucho es de los gastos generales. Generalmente se pone el 10%, el 15%, y le preguntan no, dónde sale y ahí arma algo. Pero esto obedece a una estructura corporativa y un plan financiero y un plan de ventas que también lo vamos a mirar. Y el margen, también habla, nadie pues habla del margen, póngale 5, póngale 6, póngale 10, muestre 5. ¿Sí? También vamos a ver de dónde debe salir el margen y cuáles debe ser, pues debe obedecer a una estrategia de negocio. Espero la suma de todo esto, o sea, los costos de la empresa llegan hasta los gastos generales, y si nosotros le ponemos el margen de beneficio o la utilidad, pues eso es el precio de venta. Espero en esta introducción no desilusionarlos con el tema tratado, pero yo creo que es indispensable en el éxito de un proyecto. Estamos acostumbrados a que nos pidan una estructura de OPU en una obra, y esto es lo que generalmente hacemos. Si nosotros, demos cuentas acá de algo, si nosotros nos concentramos en las definiciones, o sea, somos estrictos en las definiciones que acabamos de ver, tendríamos unos costos directos que son estos. Está más o menos balanceado los precios del mercado o a los precios de las empresas. Si ustedes ven, pueden ver acá el precio del acero ya con IVA y desperdicio. Se nota que es una conferencia reciente, ¿no? Porque 4.500 pesos, pues es el acero hace unos meses. Tenemos unos costos directos de 6.500, y si nosotros nos vamos estrictamente a una estructura de costos directos, pues nuestro IU sería el 50% aproximadamente. ¿Por qué? Porque primero aquí no son costos indirectos, porque aquí hay costos hay costos industriales, aquí hay gastos generales en esta administración, aquí hay gastos de obra, la administración de obra, y hay gastos también de la dirección técnica de la obra, no solo la administración, sino la dirección técnica y los costos de campamento y todo eso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros subimos generalmente costos directos acá, porque eso nos lo piden casi siempre los contratantes. Y entonces tenemos una estructura del cual tratamos de meter más materiales acá para poder mostrar pues esos costos. La mano de obra pues está entre los planos del taller, la fabricación, el montaje,
¿sí? O el montaje lo podemos poner como costos de obra, se pone mano de obra o acá. Y de pronto tratamos de que aquí queden algunos de esos costos indirectos, porque realmente no podemos utilizar ese, o a menos que nos aprueben un IU del 50, que yo creo que nadie nos lo aprueba. Y hacemos esto, y cuando presentamos esto, entonces, a veces nos llaman y nos dicen, ¿por qué ustedes están cobrando el IU sobre los indirectos de obra? O sea, ¿por qué me cobran IU sobre el residente? ¿Por qué se cobra IU sobre personal indirecto de planta? O sea, ¿por qué hay costos indirectos? ¿Cuál es el valor de la administración? Y en caso de calcular mayor permanencia, en caso de calcular, o sea, cuando uno va a cobrar mayor permanencia o le van a pagar porque la obra, dice, pero ¿cuál es? ¿Es estos costos administrativos o es la parte? A nosotros nos han dicho, pero entonces nosotros solo le pagamos esta administración de la obra, que aquí le cuesta 200 pesos. Y la administración general, ¿dónde está? Y a veces nos dicen, bueno, pero entonces al fin, ¿cuánto vale la fabricación y cuánto vale el montaje? Y peor cuando nos piden que hagamos una evaluación, una distribución o un análisis de IU, que mostremos cómo que es el IU, ahí quedamos locos, porque realmente son gastos generales de la empresa, gastos generales que tienen que ver con toda la organización y no con una obra en particular. Ahora entremos a metodologías que se trabajan para precisamente calcular el costo indirecto de fabricación. Como les digo, la idea es pasar estos dos puntos rápido y concentrarnos ya puntualmente en los costos de estructuras metálicas. Sin embargo, este punto es bastante importante. La definición, vuelvo y les digo, está ahí. Ya lo definimos anteriormente. Acá hay una definición distinta que nos puede aclarar. Pero son todos los servicios que necesitamos para producir, pero pues que no son exactamente identificables para un producto o para un proyecto. Generalmente en las plantas de fabricación se hacen 1, 2 o 3 proyectos al tiempo y esos proyectos además tienen elementos diferentes que no podemos identificar esos costos que son indirectos. Se pueden dividir en fijos y variables y aquí sí puedo ya enumerar un poquito los costos indirectos fijos, como son la mano de obra indirecta, es decir, supervisores, seguridad en el trabajo, podemos hablar de calidad, todos los inspectores de calidad, podemos hablar del mismo jefe de planta, todos esos son costos indirectos de mano de obra. Los arriendos de la planta, la vigilancia, impuestos, depreciación de maquinaria, mantenimiento del software de producción y mantenimiento locativo de la planta. Todos esos son costos fijos que no varían, tengamos o no tengamos trabajo. Y los costos indirectos variables son consumibles y fungibles en la producción. La energía eléctrica, que si bien acá me faltó aclararles, si ustedes leen la teoría dicen que hay costos mixtos, que ahí entonces el recibo de luz llega con un valor básico y el resto de consumo. Pero pues la idea acá es que de una vez los clasifiquemos en estos dos. Como les dije, todo el ejemplo está basado en la producción de estructuras metálicas y pues acá una energía eléctrica de costo básico no tiene ninguna relación con el costo de consumo, entonces tiene que irse por costo variable. Otros servicios públicos, mantenimiento de equipos, alquileres, o sea, todo lo que sea indirecto, pero que sea variable. Es decir, que si nosotros variamos el volumen de producción, varía su costo. Esto es importante para calcular más adelante en el ejemplo los costos indirectos de fabricación. Ahora hablemos de la capacidad de producción y los costos indirectos. ¿Cómo se unen estas dos definiciones? Usualmente la capacidad de producción está en función de lo que se produjo en periodos pasados o de cálculos teóricos. Entonces se suele decir, esta planta tiene una capacidad de 1000 toneladas mes o este proceso o máquina tiene una capacidad de 100 kilogramos por hora. Pero realmente eso depende del producto, el elemento que estemos fabricando. Hay elementos que consumen mucho más tiempo de hacerlo y otros
que menos tiempo. Voy a darles un ejemplo. Hacer una viga en Almayena, en un puente, supongamos que en una semana se puede hacer una viga y sale 100 toneladas, y con los mismos recursos, o sea, con la misma planta, el mismo personal, en lugar de hacer las 100 toneladas en la semana, puedo hacer 20 toneladas usando todos los recursos y estoy haciendo, por ejemplo, un puente tipo Transmilenio. Entonces le dicen a uno, pero entonces, ¿cuál es la capacidad? Entonces la capacidad queda mejor definida, como lo encontré en un autor, esto no es mío, y la capacidad instalada de producción es la disponibilidad de los recursos. Por eso es que en muchos talleres que yo he visto de presentaciones corporativas en Europa, cuando hablan de capacidad, hablan es de la capacidad de la cantidad de soldadores certificados o la cantidad de horas hombre que tienen la planta. Definen la capacidad es como una capacidad de recursos, porque depende las obras que estamos haciendo. Por eso es que a veces a nosotros nos pasa, ¿cuál es su capacidad, hombre? Pues la capacidad que estamos nosotros definiendo es una capacidad de estructura de rendimiento medio. Pero entonces dice, pero si ustedes fabricaban 600 toneladas, ¿por qué en este proyecto solo me puede hacer 200? Pues, aparte de que hay otros proyectos, es porque son productos que se demoran más en fabricar. Entonces, eso no es una medida básica. Es decir, la capacidad instalada es el input del proceso. Y la producción efectiva es el output. O sea, ¿qué produjimos? ¿Qué cantidad efectiva? Va a variar porque depende de la complicación o la cantidad de recursos que genere o que toca atender un proyecto o un elemento. Con ese concepto se determina el nivel de producción estimado. ¿Qué es el nivel de producción estimado? Si el año pasado se hizo en una empresa que está funcionando, por decir algo, 1000 toneladas, de construcción de proyectos variables. Es una empresa dedicada a naves industriales, edificios bajos, y se produjo eso. Yo puedo decir que si mi mercado es ese, puedo decir que mi producción estimada es esa. ¿Por qué? Porque si bien un mes puedo estar produciendo puentes de alto desempeño en producción, el otro puedo estar fabricando volúmenes menores, pero en el año va a ser más o menos lo que yo vengo produciendo históricamente. Eso es importante también, más adelante se los explico. Con ese nivel de producción, que se llama también normal, aunque me gusta mejor el término nivel de producción estimado, podemos calcular los costos indirectos, o sea, tenemos que definir ese nivel de producción de la planta, ¿sí? Para determinar los CIF se realiza un presupuesto del periodo siguiente. Ya les explico cómo. Tenemos nosotros los gastos que se hicieron o los costos que se fueron y la proyección del nivel y el volumen del nivel de producción estimado, y con base en eso nosotros podemos ya calcular cómo repartimos esos costos indirectos. Esto se va a aclarar en el ejemplo, por eso quiero pasar un poco rápido, me disculpan, pero pues ya llevamos media hora y Isabel me dijo que fuera muy puntual. Pero lo que quiero es demorarme un poquito es en el ejemplo, porque ese es el que nos aclara todo. Miremos acá una introducción a la tasa de aplicación, o sea, nosotros ya tenemos un nivel estimado y tenemos nosotros tenemos un presupuesto CIF del año y un nivel de producción estimada. Entonces, supongamos que el presupuesto del año pasado fue 950.000 y por ajustes de este año en algunos incrementos de materiales, de soldadura, de gases y todo, vamos a decir, el presupuesto CIF de este año es 1.000 millones y mi nivel de producción son 5.000 unidades. Acá es un ejemplo transversal, ya después lo vemos puntual en estructuras metálicas. Entonces, ¿cuál es el CIF unitario? Pues es dividir precisamente el presupuesto CIF sobre el nivel de producción. Entonces, pues 1.000 sobre los 1.000.000 sobre los 5.000 nos da 200 pesos o dólares o euros
la unidad. Pero ¿qué pasa? O sea, eso funciona, este CIF unitario es muy fácil para empresas que produzcan un mismo producto y sea una producción en línea. Entonces no tienen que hacer más. Ya, saben que vale el CIF 200, le suman la mano de obra, le suman el material y ya tienen el costo de producción. Le suman los gastos administrativos, le da el costo para la empresa, le suman el margen y le da el precio de venta. Ya, no tienen que hacer nada más y sería muy sencillo. Desafortunadamente, la mayoría de las empresas producen bienes diferentes. Así tengan los mismos procesos, y vuelvo al caso de la estructura metálica, nosotros tenemos los mismos procesos, hablando de corte, armado, soldadura, pintura, todos pasan por los mismos procesos. Sin embargo, la duración o los rendimientos, los niveles de productividad son muy diferentes de un elemento a otro. Entonces tenemos que buscar la forma de cómo esa variación la vamos a tener en cuenta en involucrarle ese valor de costo indirecto de fabricación. Y aquí es donde aparece la palabra tasa de aplicación, y es buscar un denominador en el cual yo divida ese CIF que yo tengo en una tasa que vaya estrechamente proporcional al producto que yo estoy haciendo. O sea, que si esa tasa yo la aplico dependiendo de esa actividad, me vaya mostrando cómo varía tanto los CIF como la mano de obra. Perdón, la mano de obra la dejo aparte por ahora. Cómo varían los CIF de acuerdo al nivel de producción. Entonces, generalmente las tasas se dividen o se estudian. Unas tasas de repartición, las más usadas son las unidades de producción, en este caso kilo. Entonces ustedes me podrían decir, pero ¿para qué se enredan? Porque entonces si usted iba a producir 1000 toneladas y tiene unos costos, divida eso en 1000 y ya le da el costo del CIF por kilo y listo. Sí, pero vuelvo y les insisto, como no todos los productos o los conjuntos de estructuras, si yo hago una columna es diferente al rendimiento de una viga, pues no le puedo aplicar a esa construcción el mismo valor de CIF por kilo. Ahí es donde hay una diferencia grande. El otro es la distribución de costos por materiales directos. Aplicarán en algunas empresas que hagan producción en línea. Nosotros mucho menos que podemos aplicar esa, porque con esas variaciones, además del valor del acero, imagínense donde tuviéramos una tasa que dependiera del valor del acero. Otra tasa de repartición como denominador estaría las horas máquina. Esta puede funcionar para procesos que sean muy industrializados o se hagan a través de maquinaria. Acá lo podemos usar tangencialmente en empresas que estén automatizadas, pero dividiendo por procesos, que es la idea que explicaré en el tercer punto. Los costos de mano de obra directa, esta es la que más se utiliza en nuestro medio. ¿Y de qué se refiere? Se refiere a que está basada en que los costos de la mano de obra directa están estrechamente relacionados con el costo directo. Es decir, entre más horas hombre yo utilice para hacer un producto, más consumo energía, más consumo consumibles, valga la redundancia, más consumo pintura, más consumo arriendo, porque si yo tengo más horas hombre, estoy gastando más tiempo en fabricar algo, por lo tanto, la implicación del arriendo en el área que utilice es mayor. Entonces, esto es lo que he encontrado en la mayoría de las empresas. Esto es lo que más se ha utilizado a través de los años. Sin embargo, con la automatización y las máquinas que han llegado de control numérico para fabricación, empieza a tener desventajas. ¿Por qué? Porque empiezan a haber procesos, por ejemplo, la prefabricación de platinas de conexión que la hace una máquina, la maneja un operario únicamente, pero su costo de depreciación es muy alto
Entonces, ¿cómo comparo yo la producción solo con la mano de obra del operario? ¿Sí? Y si yo varío, o sea, si yo analizo el costo indirecto de fabricación en elementos que se necesiten más o menos conexiones, me va a dar valores muy diferentes. En conclusión, esta tasa de repartición se utiliza generalmente en empresas que tengan mucho sus procesos semimanuales. Vamos a pasar acá, hagamos un ejemplo de tasa, costos de mano de obra directa son 500, aquí vamos a unir la mano de obra con el CIF para ver que están totalmente ligados. Entonces la cantidad, tenemos los costos de mano de obra, si tenemos en el año 500.000 y el CIF del periodo es 1.000, el total serían 1.500.000 y definimos cuántas horas hombres son del periodo 10.000. ¿Qué quiere decir? Que 1.500.000 dividido en 10.000 nos da una tasa de distribución de 150 pesos. Entonces, si nosotros fabricamos un producto A, pues va a valer 100 pesos la unidad, 100 horas hombre, perdón, va a tener un rendimiento de 100 horas hombre, entonces nos va a valer 15.000 pesos la unidad. Y si nosotros tenemos un rendimiento de 150 horas hombre, pues entonces nos va a valer 22.500. Démonos cuenta que cuando hay algo, un elemento, perdón, un producto que tenga más o menos rendimiento, no solo varía la mano de obra, varían todos los CIF. Y ese es un error usual cuando a veces cotizamos estructuras que tienen muy poco rendimiento y creemos que con solo analizar el precio de la mano de obra estamos contabilizando los costos reales o estimando los costos reales. Y eso es totalmente proporcional. Entre más mano de obra, más CIF. Y por eso es que la tasa se define según la mano de obra. Hay unas tasas departamentales, que era lo explicaba para empresas que tienen más automatización. Pues acá está la definición, tengo que correr porque el ejemplo es el que quiero demorarme. Entonces, secciones productivas o departamentales. Si nosotros hacemos, vamos a aclarar un poquito, esto está mucho en la teoría, pero y hay documentos sobre esto, pero ¿qué es la idea? Es muy importante cuando nosotros tenemos diferentes líneas de negocio lograr departamentalizar o cuando hay mucha automatización en una sección y en otra no. Es decir, si yo hago prefabricado con maquinaria, pero el armado y soldadura es manual, conviene departamentalizar, es decir, conviene definir secciones productivas y cuáles son las secciones auxiliares. Las secciones auxiliares es, por ejemplo, calidad, es, por ejemplo, almacén, es, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con inspección de la producción, con planeación de la producción. Entonces, uno saca departamentos productivos, departamentos auxiliares y departamentos no productivos, que son los gastos generales. ¿Sí? ¿Qué hago yo? Cojo todos los gastos de los departamentos auxiliares y se vuelven CIF de los departamentos de producción. Y ya tengo mi costo de producción completo en una empresa, por ejemplo, que es de un solo departamento. Aquí quise hacer el ejemplo, pero esto da lo mismo, cuando es un solo departamento da lo mismo de lo que hicimos acá. Acá simplemente lo que hicimos fue coger todo el CIF del periodo, ¿sí? Incluyendo, o sea, que son todos los costos indirectos y se los ponemos a la mano de obra y al material y queda absolutamente todo el departamento. Si en este departamento ya le metemos sus costos, la mano de obra directa, el CIF del mismo departamento, todos estos pasan a sumar el CIF, por eso allá es un solo CIF y da lo mismo que tener o no tener departamentos. Acá lo muestro es para saber cómo se divide, pero la idea es llegar a estos tipos de departamento. O sea, un departamento que sea de prefabricación, un departamento de fabricación que sea armado y soldadura y un departamento de pintura y despacho. Y estos podrían ser algunos departamentos auxiliares o son usualmente los departamentos. Entonces, de estos departamentos en el cual yo ya tengo costos,
la planeación de la producción, ¿cómo la reparto en estos costos? El almacén, ¿cómo atiende estos costos? Si atiende más la prefabricación, que es donde entrego el material, pues sería un 90% de pronto acá de sus costos y otro 10% acá. Inspección. Inspección, entonces, hombre, ¿dónde se va más atención en la inspección? Se va en fabricación más que en prefabricación. Entonces yo puedo distribuir estos costos de una forma razonable en los departamentos principales. Esta es la teoría de la primera repartición y la segunda repartición, que si aquí hay financieros o formación contable, sabrán más de lo que estoy hablando, incluso me encontrarán de pronto errores en lo que estoy diciendo. Pero ¿qué es lo que se hace? Las cuentas contables se reparten en todos los departamentos y después la segunda repartición se hace repartiendo estos costos en los productivos. Esa es básicamente. Podemos llegar incluso a dividir aún más los departamentos. Podemos llegar a que incluso lleguemos a las estaciones de trabajo. Entonces, podemos llegar a estación de dibujo, estación de cartelas, estación de corte, estación de perforado, estación de corte y perforado de perfiles, estación de armado, de soldadura, limpieza y pintura. Y acá vuelvo y distribuyo. Y casi que aquí yo estoy hablando ya de estaciones de trabajo y no de una especie de talleres pequeños dentro de un taller grande. Recopilando, entonces, las tasas, yo puedo tener una tasa única, que es el ejemplo que les hice, en la cual la tasa única la defino por hora sombra, ¿sí? Puedo tener una tarifa sí por procesos, entonces yo defino una tarifa por cada departamento que yo haya hecho, que generalmente es el precio de la hora del proceso. ¿Cuánto me vale la hora de fabricación? ¿Okay? O puedo definir una tarifa, ¿sí? Una tasa que tenga relación con cada estación. Entonces yo puedo saber que la estación de planos de taller me vale tanto la hora, que es lo que realmente sacan las empresas consultoras. Ella llega y dice cuánto me vale la hora entre el dibujante que tengo, el software, el espacio que utiliza, todo los recursos que consume, cuánto me vale la hora. Y así es lo que se hace con el resto de estaciones. Y entonces, si una estructura pasa por cada estación, va sumando costos en cada estación. Para usar esta tarifa, para usar esta especie de tarifas multifund, se llaman múltiples, para usar esta se necesita un ERP. Hacerlo a mano es muy complicado. También quería aclarar que yo he encontrado empresas automatizadas y con gran número de maquinaria usando todavía tarifas únicas. Y uno dice, ¿por qué la utilizan? Me puse a mirar y a revisar y es que realmente, si el nivel de producción es más o menos similar, o sea, si una empresa se dedica solo a hacer naves industriales, por dar un ejemplo, pues si bien tiene unos procesos que pueden costar mucho más que otros, la producción finalmente en rendimientos es la misma. Entonces, no saco nada yo con distribuir departamentos si finalmente la producción promedio va a ser igual, ¿sí? Acá es cuando yo hago diferentes elementos y conviene mucho incluso cuando hay líneas de producción diferentes. Por ejemplo, estructuras metálicas y la misma empresa hace tanques, en las cuales los recursos son diferentes, los rendimientos son diferentes. Entonces yo puedo hacer pues departamentos que sean para armar tanques o para fabricar tanques. Y hago una distribución razonable de los costos indirectos en esas estaciones. Pues vamos aquí a tocar un tema muy rápido, es ya entrar en el tema de la estructura, lo que debemos tener en cuenta, ¿no? Entonces, aquí vale la pena aclarar algunos conceptos que de pronto también he visto que nos equivocamos en la parte estratégica. A ver, son empresas orientadas al desarrollo de proyectos con arquitecturas organizacionales diseñadas para tal fin. ¿A qué me refiero con esto? Que si nosotros hacemos proyectos, debemos tener toda una organización para hacer los proyectos a la medida, es decir, atender el proyecto desde principio a fin. Porque yo he visto por experiencia
procesos totalmente fracturados. O sea, por un lado se hace la ingeniería, por un lado se hace la producción y por otro lado se hace el montaje. Pero no hay una coordinación como proyecto. Y eso es importante analizarlo desde el punto de vista organizacional. No son empresas de servicios industriales. También me he dado cuenta pues, que hay empresas que incluso para sacar precios hasta contabilizan la cantidad de huecos de cada viga. Nosotros no hacemos servicios industriales. ¿Sí? Nosotros hacemos proyectos en el cual hay una variación y se trabaja con los promedios. Realmente no trabajamos con la hora hueco, o con el número de huecos, o con el milímetro por perforación. Es importante tenerlo. No tenemos una cuota preestablecida de ingresos o ventas porque dependen de la participación de proyectos y cómo están los proyectos de construcción y también cómo nos va en la educación de proyectos. Una industria de producción en línea tiene más o menos ya vendida o tiene sus nichos de negocio ya definidos y sus compras a veces muy estandarizadas. Sin embargo, acá nosotros un año podemos vender mucho, otro año no. Entonces, unos ingresos muy disímiles, dependiendo del éxito que tengamos y del mercado en sí. Son empresas con altos costos fijos y niveles de activos significativos con respecto a los ingresos. Muchas veces los activos son iguales a los ingresos. Y tienen una capacidad, un punto de equilibrio exigente, casi con esa capacidad instalada de producción, casi entre el 60 y el 80%. Generalmente somos proveedoras del constructor general o del cliente final. Entonces la propuesta, ya para entrar al ejemplo, y Isabel me va a perdonar, me voy a gastar 15 minuticos más para poder terminar el ejemplo, que es lo importante, es que una estructura general de precios debe estar basada en costos completos, algo como esto. O sea, acá debemos tener los costos generales de fabricar y únicamente acá abajo debemos tener los costos generales de la empresa. ¿Qué ventajas tenemos con esto? Que si nosotros tenemos más líneas de negocio, simplemente repartimos los costos generales en las otras líneas de negocio, pero a nivel de costos deben estar todos en la parte de, no el gasto, sino el costo, todo, absolutamente todo. Esto pues no tiene compatibilidad con un análisis unitario de construcción. Yo aconsejo que si nos molestan con ese análisis, es que esto solo se ve aquí, es por el término AIU para poder el IVA sobre utilidad. Eso es importante tenerlo, porque en el resto de países lo que se hace es, el suministro vale tanto y el montaje vale tanto, sin análisis de AIU. Así le pidan a uno el análisis del montaje, pero nadie le pide a uno el análisis de la fabricación. Es como pedirle a alguien que me fabrique un ascensor y le digo, bueno, pero páseme su APU de la fabricación del ascensor. O sea, ¿quién arma una APU industrial de eso? ¿Qué ventajas tiene presentar este análisis de precios unitarios así? Facilita el control por línea de negocio, como les expliqué. Permite asignar responsabilidades dentro de la empresa. Es decir, este presupuesto de materiales debe estar a cargo de compras o el director de proyecto que debe garantizar que se cumple el presupuesto. La fabricación, pues tiene que ser a cargo de la dirección de fabricación, del jefe de taller o de todo lo que depende de la organización que se tenga. En nuestro caso es el gerente de operaciones que se encarga de controlar los costos de fabricación. Y el gerente de proyectos se encarga de controlar los costos de montaje. Entonces se pueden asignar responsabilidades de cada actividad que forma el precio. Es conveniente porque también se pueden organizar unas cuentas contables de tal forma que en el periodo, en el mes que yo cierre, puedo revisar la suma de todas las ingenierías de los proyectos, la suma de toda la fabricación o la transformación, ¿sí? Ponerlas acá, cómo estamos con relación a los presupuestos y no estoy yo mezclando peras con manzanas. El estudio del proyecto y alcance y requisitos, pues yo creo que se los dejo para que ustedes lo estudien, qué se debe tener en cuenta.
porque ya son las 6:55 y quiero entrar al ejemplo. No me perdonaría no mostrar el ejemplo. Entonces, tip de ingeniería de valores, o sea, todas estas son recomendaciones para ahorrar costos en una estructura. Aquí vemos como una etapa de planeación. Si yo empiezo con una etapa de planeación, le gasto tiempo, una etapa de planeación, al final del proyecto, durante el desarrollo del proyecto, los costos son ahorros en los costos. Mientras que si yo no planeo desde el principio, desde la parte conceptual, además del diseño, y dentro del desarrollo de planos y de fabricación, el riesgo es, o lo que generalmente pasa es que los costos se van incrementando. Entonces es muy importante hacerle ingeniería de valor. Los costos incluidos en un análisis de fabricación, acá los dejaría para que los estudien. Como les digo, prefiero no mencionarlos porque están ahí y más bien explicar el ejemplo. Los costos incluidos en el análisis del montaje también están ahí, lo que debemos tener en cuenta. Sin embargo, sí hay literatura sobre esto. En esto está constructabilidad y están documentos de ingeniería de valor en varios artículos de la ISC. Vamos a ver un análisis, entonces un ejemplo práctico, a ver si toda esa confusión que les he dejado atrás se aclara en el ejemplo. Vamos a imaginarnos que nos dan a cotizar una nave industrial de 4.000 metros cuadrados, 25 por 160, una altura de 12 metros, una separación de pórticos y el proyecto está ubicado en la sabana de Bogotá. Es algo como esto, que nos mandan cotizar. De esa cotización hacíamos un diseño preliminar y nos dan estas dos alternativas. La alternativa 1 pesa 168 toneladas y está la distribución de los elementos principales ahí. La alternativa 2, 156 toneladas. ¿Qué cambia? Que en la alternativa 1 las vigas del pórtico, no las columnas, sino las vigas del pórtico y las de amarre son en almayena armadas a partir de lámina, o sea, prefabricadas. Pesan 95 toneladas. Y la alternativa 2 es que si esas vigas de pórtico y las de amarre las hacemos en celosía con tubería rectangular. Entonces, pesa es 83. De resto, los otros conjuntos pesan lo mismo. Aquí estamos teniendo un ahorro de 12 toneladas aproximadamente. Entonces, vamos a decir y analizar cuánto nos cuesta esta estructura. Hay que tener los datos del fabricante. Es un área de planta de producción de 4.000 metros. Tiene un nivel de producción estimada, o sea, lo que les digo, para una estructura media de 200 toneladas al mes. Está ubicada en Barranquilla. Tiene 3 máquinas, o sea, recursos de la maquinaria principal son 3 máquinas. El recurso humano son 30 personas que están acá. Aquí están sus cargos: operarios, armadores, soldadores, pintores, logísticos y ayudantes. Esos son los datos de la empresa. Esta capacidad de la empresa, 4.000 metros y 200 toneladas al mes, esta es una recopilación y es un dato importante porque a veces nos dicen una empresa que tiene, ¿cuánta área tiene? 1.000 metros, ¿cuánto produce? 500 toneladas. Estos son puntos para tener en cuenta. Estas son índices de área de kilo que fabrican por metro cuadrado y por mes. Son índices que incluso nosotros mismos lo hemos experimentado cuando trabajamos todo manual y cuando empezamos a automatizar. Y aquí está el punto que no se tiene en cuenta. Entonces, si se trabaja con estructuras de rendimiento bajo, más o menos 40 horas hombre tonelada, o si se trabaja con estructuras de rendimiento medio, o si se trabaja con estructuras de rendimiento alto. ¿Qué quiere decir? Que una planta con automatización baja, pues tendría una producción aproximadamente en esos 4.000 metros, ¿no? Acá, perdón, estoy haciendo 4.000 metros, analizándolos con estos índices, ¿sí?, que se necesitarían.
Para esos 4.000 metros, perdón, 4.000 metros cuadrados, y un rendimiento medio para una planta mediamente automatizada produce 200, por estadísticas. Es decir, que parece que el invitado sí me está diciendo la verdad, ¿sí? 4.200 toneladas al mes. Entonces, en Europa nos han dicho, pues, en plantas, incluso nos han hablado de 140 kilos por metro cuadrado mes, pero yo lo veo bien difícil, o sea, por experiencia veo muy difícil que se pueda producir 140 kilos por metro cuadrado en el mes. Sería una planta, pues estos 4.000 producirían 266 toneladas. Bueno, sigamos. ¿Qué tenemos que arrancar? La empresa debe tener un plan de ventas para el periodo. El plan de ventas, pues, ¿qué es lo que se hace en un plan de ventas? Se define un precio de venta. Se hace un análisis básico de los costos del mercado, de los costos que yo tengo del IU que voy a trabajar, acá es 20%, y establezco un plan de ventas de ingresos, costos, pues que si voy a atender el 20% IU, significa el 83% de los costos, es decir, que la margen bruto es 17%. Tengo estos gastos de administración, y por eso era importante la palabra gastos, o sea, aquí está la respuesta. Yo tengo que tratar de que los gastos sean los más fijos posibles, es decir, los costos, todo lo que sea variable por los ingresos deberían estar arriba. La respuesta debe estar ahí. Todos los impuestos, pólizas y retenciones, pero excepto impuestos, ¿no? que me generen los ingresos deben estar en costos, o sea, que son variables, porque si yo no tengo ingresos, pues entonces los gastos generales de administración, si yo estoy considerando esos rubros ahí, pues van a cambiar. Pues aquí la idea es que esto sea lo más fijo posible. Aquí tenemos que al final del día es una empresa que va a producir una utilidad neta del 4%. ¿De qué nos sirve todo esto? ¿Para qué me muestra todo esto en una APU? Hombre, porque acá es que yo defino mi costo de administración. ¿Sí? Acá es donde yo defino los gastos generales de administración y vemos que es el 9%. Todo esto es para poder saber que nuestra administración general de la empresa nos vale el 9%. Con ese plan de ventas sacamos el cálculo de hora hombre. Bueno, se me olvidó decirles, o acá lo estoy aclarando, de que vamos a calcular esa estructura con una tasa única de reparto. Entonces, ¿qué hago? Calculo la hora hombre efectiva. Esos son los salarios de esos recursos que me dijo que tenía la empresa. Tengo los salarios básicos, tengo un factor prestacional que generalmente le incluimos la dotación y le incluimos incluso elementos de protección personal, pues que es mucho más caro que un elemento de protección normal de obra. Pues acá tenemos mucho más sistemas de protección. Nos da el salario total de nómina, vale la nómina este valor. Lo divido en 180 horas, que es lo que se trabaja promedio al mes en el año. Me da que tengo una disponibilidad de horas hombres al mes. Esta empresa es 5.400 horas al mes. Si yo divido esto en esto, me da que la hora hombre me da 15.278. Ah, ¿que de dónde sale los 180? Son 365 días al año, menos 52 domingos, menos 18 festivos, menos 15 días de vacaciones, menos 3 de permiso, menos 2 días de día de la familia. Aquí faltó corregir, no es 3, sino menos 5 para que me dé 180. 5 días de incapacidades que se pierden. Generalmente estas incapacidades son después de puente o el día del partido de la Selección Colombia, y hay muchas incapacidades. Bueno, ahora tenemos, este es un punto importante, tenemos los costos indirectos de fabricación variables. ¿Qué pasa? Del año pasado supimos que estos fueron nuestros costos de fabricación variables. Consumibles de producción diferentes a soldadura. La soldadura, los residuos de ingeniería sumaron esto. Las pruebas de calidad fueron este costo. Los consumibles de embalaje y despacho, polines, listones. El mantenimiento de maquinaria. Los gastos de dotaciones. Nos costó todo eso 915 millones. Acá lo divido en las horas hombre que tuve en ese periodo, o sea, el año anterior, y me da el valor. O sea, yo
actualizo estos valores, los valores de los consumibles para este año, pero lo divido con las horas que tuve el año anterior, porque esto fue lo que costó el año anterior. Y para los costos fijos, la tasa de costos fijos, entonces saco lo que es costo fijo, los MOI, la mano de obra indirecta, el arriendo, todos los costos que yo les dije que eran costos indirectos pero fijos, están acá. Y aquí la diferencia es que aquí yo los divido es por las horas hombre proyectadas. O sea, ya no lo divido por las del año pasado, sino en costos fijos lo divido por las proyectadas. ¿Por qué los costos fijos variables se dividen en las horas del año pasado? Porque esto fue lo que gasté para las horas del año pasado, no para estas horas, porque es variable. Pero como estos son costos fijos actualizados, sí lo divido en los costos que voy a tener este año. Espero que quede claro y ahorita en las preguntas miraremos si hay preguntas sobre esto. Dicho esto, entonces vamos a tener una mano de obra, que ya la calculamos, un CIF variable y un CIF fijo. ¿Qué quiere decir? Que la tasa única de reparto es 50.049. En Europa hay tasas del 15 euros la hora hasta 25 euros la hora, dependiendo del nivel de depreciación y de la infraestructura de cada empresa. Lo trabajan la mayoría de las empresas de esta forma. Las empresas que pueden trabajarlo por estaciones de trabajo tienen que contar con una ERP porque se hace muy difícil no estimar, porque hasta estimarlo podríamos llegar, pero ¿cómo controla los costos de fabricación por cada estación? Es muy difícil si no se tiene una ERP. Entonces, la empresa tiene que contar con una distribución de tipos de estructura. Yo hago una modificación de tipos de estructura, o sea, defino una clasificación. ¿Sí? Defino una clasificación, acá hay algunas, no son todas, aquí hay algunas, y por tiempos y métodos o estadísticas, o sea, aquí no es que voy a tener yo 3 personas en tiempos y métodos, pero sí tiene que haber una función que haga esto. Hay que tener una función que haga tiempos y métodos. ¿Para qué? Para establecer los rendimientos estimados basados en las experiencias y en lo que nosotros vayamos fabricando, en horas hombre tonelada. Así las cosas, entonces nosotros cogemos para alternativa 1 y distribuimos lo que es almayena pesada, las columnas, la almayena prefabricada, ¿sí? El perlín sencillo, anclajes y las placas base. Este es el peso y lo mismo lo hacemos en alternativa 2. La alternativa 2, pues yo clasifico, lo único que no va a estar es acá y en lugar de eso tengo es una celosía. Entonces esta celosía tiene un rendimiento de 53 horas hombre, mientras que las vigas prefabricadas tienen un rendimiento de 45 y los perfiles originales tienen un rendimiento de 25 en este peso, ¿no? En esta gama de pesos que es de 60 a 180 kilos. Si es más pesada, fíjese que el rendimiento es mejor, menos horas por tonelada. Si yo cojo estas horas que me dio al multiplicar 25 por 50, me da 1260 horas que necesito. Sumo todas las horas que necesito, cojo las horas y las divido por la cantidad y me da el rendimiento ponderado de la estructura alternativa 1, 39 horas tonelada, y el rendimiento ponderado de la estructura alternativa 2, 43. Teniendo esos rendimientos, puedo aplicar la tasa de repartición. Entonces, la tasa de repartición, si yo la divido en 3, rendimiento 39, 32, 39, valores que ya pusimos acá, y multiplico y me da el valor, o sea que hay que dividir por 1000 porque esto está en toneladas, me da el valor de 1919. Pero démonos cuenta que nosotros podemos usar una sola tasa de transformación uniendo todo esto, como les explicaba, porque hay una variación, o sea, es directamente proporcional el uso de la mano de obra al consumo, y la tasa, de hecho, la hemos sumado. Entonces, pues simplemente yo puedo llegar a decir que si tengo un rendimiento de 39 y una tasa de 50, ya tengo el valor de la fabricación, así es sencillo.
Entonces, si yo tengo esta tasa, dice, es que mi empresa tiene una tasa de 60.000 pesos. Mire, que es que necesito un edificio de 5 pisos y que totalmente ortogonal. Yo puedo hacer unas cuentas mentales y saber cuánto vale la mano, cuánto vale la fabricación, que es lo más difícil. Le sumo el material y sé por lo menos lo que es fabricación, cuánto vale. Así de sencillo. ¿Cuántas horas vamos a tener disponibles? Pues se hacen la cuenta con este rendimiento y las horas disponibles, perdón, con este rendimiento y la cantidad, pues me da 6.544 horas. ¿Se acuerdan que teníamos 5.400 horas disponibles con los operarios? ¿Qué quiere decir? Que con las cuentas se me da 5.25 semanas. Me voy a la alternativa 2, hago lo mismo. La alternativa 1 me cuesta el unitario 1.949, la alternativa 2 me cuesta 2.141. Pero eso es la transformación, ¿no? Tenemos que sumarle los materiales y ver realmente cuál de las dos es mejor. Aquí todavía no puedo decir que es más cara una o que es más cara la otra alternativa. ¿Cómo calculamos materiales? De la misma forma, hay mucha diferencia en materiales, en tipos de materiales. Ahorita hay mucha variación en el precio. Acá estamos más o menos actualizados, hay precios ahorita hasta de 3.600 pesos. Pero, por ejemplo, el perfil galvanizado 4.800 dista mucho de estos precios. Lo mismo que la tubería estructural, entonces acá conviene hacer también un prorrateo de acuerdo a la utilización de cada tipo de material para llegar a un valor total del material, ¿sí? Con IVA, se divide en el peso, en los 180, y me da un valor unitario del valor de kilo. Lo mismo para el consumo de tornillería, suponiendo un consumo del 1%, pues también nos da un valor unitario de la tornillería, para alternativa 1 y para alternativa 2. Los costos de protección de pintura, hay dos formas de hacerlo. Uno es por el método tradicional, yo necesito la pintura, el galón vale 70, con IVA 83, y el consumo es 0.002 kilos, perdón, galones por kilo, que quiere decir que me da 167 pesos. Pero lo mejor es hacer una evaluación mucho más detallada, en el cual si yo tengo un peso, me produce un área, porque pues hay una relación de los perfiles que hago de peso versus la superficie, pero también si hago este prediseño, como lo dije, en un modelo tipo tecla, el mismo tecla me da el área de pintura. Entonces, si yo ya tengo el área de pintura, y dependiendo de la especificación y de los mils, entonces me da el consumo por metro cuadrado, me da la cantidad de galones, el precio por galón, me da el valor total y lo divido por el peso y me da el precio unitario por pintura. En rendimientos de montaje es parecido, debemos tener estadísticas de montaje. Se pueden analizar desde dos puntos, desde el punto de vista por tipo de proyecto, o sea, yo saber que los edificios de 1 a 5 pisos tienen cierto rendimiento y de 5 en adelante tienen otro rendimiento por temas pues, de altura y de trasiego, y naves industriales. O se puede hacer por elementos. Entonces yo puedo hacer un análisis de los rendimientos por subir columnas, por subir pórticos, por subir vigas de amarre, por subir correas y tensores. La idea es tener estadísticas y rendimientos de izaje, de alineación de ajuste y de conexión, llámese atornillada o llámese soldada, y también unos rendimientos de terminado final. Uno cree que aquí acabó y entonces que es que la pintureta está como mareada, que es que se le ve el fondo, que es que me limpie la soldadura. Hay que tener en cuenta un terminado final para llegar a unos rendimientos totales. Hay que tener en cuenta y considerar pérdidas en régimen de lluvia según la zona de la temporada, y ahorita pues la pérdida de tiempo de los horarios y los protocolos de seguridad. Analizando todo lo anterior, llegamos ya, Isabel de estar nerviosa, pero ya voy a acabar, a armar el APU. El APU, como lo mostré, pues se arma como ingeniería, materiales, o sea, la ingeniería 170, aquí se hace también un costeo, pues, el diseño estructural o de conexiones, la idea es trabajarlo por tarifas. Los planos de taller, si hay un consumo y un rendimiento dependiendo del tipo de estructura, igual que en fabricación, es bueno tener estadísticas de los tiempos de planos de taller y de montaje de acuerdo al tipo de estructura.
En los aceros, pues es el compendio o el valor unitario que ya nos salió de los cálculos pasados. Yo creo que tratar de armar un análisis unitario con todas esas análisis de cada sección, o sea, de cada actividad de ingeniería de material es muy difícil. Acá realmente el APU es un resumen, yo pensaría. Entonces hay que trabajarlo, cada punto de esto se debe trabajar por fuera y armar uno solo, pero realmente hay que trabajarlo por fuera. Entonces tenemos los materiales, tenemos la fabricación tan sencilla como se puede ver. Aquí no hice ninguna de las que hicimos el ejemplo, separé únicamente mano de obra y los costos indirectos. Esto es lo que nos preguntan, no, oiga, pero ¿de dónde le salen los 1.354? Es muy difícil. Pues tocaría entrar a explicarles todo el sistema que tenemos, de dónde sale el 1.354 pesos por kilo de fabricación. Y eso es lo que preguntan, hombre, si la mano de obra de un contratista, ¿no? Estos son costos generalmente de nómina, en contratista vale más, pero pues se le baja el punto de equilibrio. Bueno, es un tema que hay que tenerlo en cuenta en calidad y muchas cosas. Pero ¿de dónde salen los 1.354? Esos son. Fíjense que si sube el material, la idea es que esto no varíe. No debe variar los costos de transformación, porque no están los materiales ahí. Tenemos el transporte, pues entonces, un viaje, ¿cuánto cabe en ese viaje? De Barranquilla a la Sabana de Bogotá y cuánto nos sale el valor del transporte. Y en el montaje, igualmente hay que hacer, esto lo dejo al desarrollo de ustedes, la mano de obra la expliqué ahorita con un rendimiento para este proyecto, pero lo que es consumibles de montaje, pues hay que analizarlos, y todo lo que es administración de obra, pues eso sí es un análisis convencional de los costos en obra de residente y todo lo que se va. Acá es donde yo digo que debemos meter esos otros costos, que son pólizas, impuestos y el 4 por mil, porque estos varían de acuerdo al proyecto, no tienen nada que ver con costos generales. Y usamos el 9% que nos dio del plan de negocios, ¿sí? Y el 8% que nos dio de margen bruto, para que nos dé un valor de 9.664 en la alternativa 1, y en la alternativa 2, 10.353. Acá está el resumen. Y entonces la alternativa 1 nos cuesta 1.623 millones y la alternativa 2, que es más liviana, nos cuesta más, 1.615 millones. Pues aquí ya concluimos que no siempre lo más liviano es lo más barato. Llegamos a las conclusiones y recomendaciones. Una estructura es competitiva siempre y cuando podamos trabajar desde el principio. Conviene mucho trabajar desde el principio, trabajar ingeniería de valor, trabajar constructibilidad. He encontrado dos definiciones, dos traducciones, constructibilidad y constructabilidad. No sé cuál utilizar, creo que aquí usé un término y después usé otro. Pero quiero pasar a las recomendaciones y conclusiones. Es importante la participación de un fabricante desde el principio, desde la conceptualización del proyecto. Yo creo que ahorra mucho tiempo y costos para definir un proyecto. En muchas ocasiones el fabricante se limita al diseño de conexiones, sin embargo las conexiones tienen cómo se definan esas conexiones tienen un impacto muy alto en el precio de la estructura. Hay que revisar y adaptar y practicar la constructabilidad en construcción de acero. Esta la define como la capacidad de influir en el costo durante el desarrollo. Y realmente sí hemos encontrado eficiencias de tips que hablan ahí, pues estandarizar, tratar de modular, pensar en las conexiones. Entonces nosotros hacemos mesas de trabajo de cada proyecto para ver qué podemos nosotros optimizar en las conexiones. Los recubrimientos de protección también tienen mucho impacto, uno no lo cree, pero tienen mucho impacto en el precio de la estructura. El del acero, pues ni se diga con la volatilidad del dólar. Y estos dos puntos son los que quería dejar para último, que son los más importantes. O sea, la base de una buena cotización es tener, como se ve en el ejemplo, la organización y la confiabilidad de los datos históricos, tanto contables, productivos, de consumo. Como decía un autor que me pasó
compañero de aquí de la empresa, datos, 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 datos. Uno debe tener datos. Si ustedes dicen coticen esto sin tener los datos del año pasado, es muy difícil uno poder presupuestar una obra. Y lo mismo pasa, a veces no sirven mucho los datos y las estadísticas cuando estamos cotizando una obra nueva. Una obra, no nueva, perdón, una obra típica. Entonces uno trata de tener unas teorías, y eso es un error garrafal, pero pues ¿cómo más se hace si nunca se ha hecho un proyecto de esos? Y cuando le avisan a uno que se lo gana, uno no sabe si ponerse contento o preocuparse, porque no tiene una seguridad del valor. Entonces dice, ¿celebro o me preocupo? Porque si me lo gané es porque la embarré. O sea, a veces nos pasa eso. Bueno, todo eso es para que finalmente la estrategia empresarial, el modelo de negocio y los precios del mercado deben analizarse con especial atención con el fin de desarrollar presupuestos justos. ¿A qué me refiero con justos? Justos para las partes, justos que garanticen una ejecución cumpliendo los alcances, el plazo, el precio. Cuando un negocio o un contrato ya va con precios que, pues, en muchos casos, que ya no cubren el alcance, el proyecto empieza a cojear, ¿sí? Y también las expectativas de rentabilidad de las empresas, o sea cotizaciones o presupuestos mal hechos, también generan un detrimento en todo el mercado, ¿sí? Porque las empresas se basan en su rentabilidad para crecer, para formarse mejor, para dar mejores productos y servicios. Pero una empresa no puede mejorar sus estándares ni sus procesos si no tienen una ganancia mínima. Y así el desarrollo de toda la cadena de valor, desde proveedores, subcontratistas, hasta clientes finales y proyectos. Espero entonces haber podido cumplir expectativas. Hay muchos temas que pueden usarse para desarrollar muchas más charlas. O sea, vale la pena en el tema de constructabilidad, ya se ha hecho algunas charlas en el tema de ingeniería de valor, es bien importante. En el tema estratégico de las empresas no se puede hacer más que dar las visiones generales porque dependerá de cada empresa cómo maneje y qué proyecciones tiene hacia el futuro. Pues muchas gracias y le paso a, creo es Iván, quien va a hacer las preguntas que les ha llegado. Sí, sí, Iván. Bueno. Iván, muchísimas gracias por tu presentación. Muy buena el tema y la forma como se desarrolla. Vamos a hacer entonces el panel de preguntas. Yo las leo, las que han dejado. Y me permite leerlas. Sí, Iván. Hay una que tú la mencionaste. ¿Por qué entiendes que el mercado hace tanto foco en APU y no en la optimización de ingeniería de valor? Sí, es una buena pregunta. Yo creo que precisamente nosotros debemos de tratar de educar, por decirlo así, a los clientes y tratar de explicarles de dónde vienen los costos y cómo se pueden desde el principio trabajar para una optimización. La pregunta es muy pertinente porque realmente la economía de un proyecto se está trabajando es en el nivel de propuestas, o sea, en el nivel de que por qué está tan alto el A, por qué no le baja, porque está por fuera del mercado. Y ahí es donde dice, uy, ya gané el 2% que le hice bajar. Es eso, yo pienso que es una concientización poco a poco. El ICCA y los gremios tienen que ayudar y hemos trabajado en eso. Pero en la parte de involucrar a un experto desde el principio
llámese que después vaya a participar o no en la fabricación, es importante, es muy importante. Ahí se puede crear ingeniería de valor que repercute en muchos más descuentos que pelear en las rondas de negociaciones que usualmente se hacen. No sé si así se contesta la pregunta o es un tema de educación, yo pienso de educación, es un tema de transformación, de cambiar algunos paradigmas, ¿no? De contratar al más barato, de contratar la consultoría más barata, es tratar de ir, o a veces lo que encontramos es que esa ingeniería de valores está pensada en menor peso, pero que vale mucho más la fabricación. Entonces, sí es un tema de educación. Nosotros en algunos proyectos hemos dicho cómo son nuestros procesos y no podemos llegar a un comité de obra y decir, no, es que sabe que definimos subir la altura de todo este mezanine y cuando uno les explica cómo es el proceso, desde dónde viene la fabricación, desde una conceptualización y planes y todo, les da como pena. Dice uno, yo ya no les puedo pedir eso. Ellos pensan que es meter y cortar las columnas o alargarlas y no pasa nada más. A veces es eso. Estos cursos nos sirven y estas charlas nos sirven para eso y ojalá pues la participación de clientes y constructores generales pues siga siendo nutrida en toda esta charla. Perfecto. Otro comentario, lo leo. En las obras se requiere de capacitación diaria en seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué porcentaje se estima para presupuestar el tiempo en dicha capacitación? Sí, nosotros aunque no soy un experto ya en los tiempos, porque ya no me dedico a hacer el presupuesto, pero realmente lo que yo he revisado en los presupuestos que hacemos acá es que generalmente se habla de 15 minutos, pero eso termina en media hora diaria. Entonces, realmente, si uno saca de esas 180 horas legales de trabajo mensual y uno saca la media hora, realmente nosotros lo que hacemos la cuenta es que son 7 horas y media efectivas día, ¿sí? Sin contar las extras, ¿no? O sea, quitamos media hora por ese valor. O sea, no sé en porcentaje, pero esa es la cuenta que hacemos. Perfecto. Aquí, por ejemplo, nos mencionan también con las condiciones especiales, por ejemplo, las petroleras, ahí hay tiempos muertos, sobrecostos, detallado, pinturas especiales, eso también se debe contemplar y en tiempos y en valor, ¿cierto? Sí, no, como ustedes vieron la presentación, me salté los puntos que hay que tener en cuenta en una propuesta desde el alcance. Esos me los salté, me disculpo por el tiempo, pero ahí lo dice. Precisamente el análisis debe ser muy completo. O sea, los tiempos muertos, porque los tiempos muertos no solo se deben basar en lluvias y eso, sino en los propios de la zona. En los propios de la zona, desde las mismas condiciones de la obra. A nosotros nos ha tocado obras en que no nos dejan trabajar mediodía porque están haciendo algunas conexiones que requieren parar toda la obra, porque están haciendo conexión de gas o porque están haciendo alguna otra cosa. O sea, esas incertidumbres hay que aclararlas y lo que es aconsejable es describir muy bien cómo se basó la cotización, en qué tiempo se basó la propuesta y qué consideraciones se tuvieron. Si uno excluye o aclara lo que está involucrado, es claro que cualquier cosa adicional deberá revisarse. Pero sí lo dicen los puntos que escribimos ahí que no alcanzamos a leer, que ese análisis de la invitación y de los pliegos debe hacerse muy a fondo, sobre todo que a veces hay contradicciones en los mismos pliegos, ¿no? Entonces, como decíamos en el primer punto que nos saltamos, que decía, es primero que todo hay que entender las expectativas del cliente, las condiciones y lo que él requiere realmente. Después las condiciones de sitio, bueno, ahí están todos los tips que se deben tener en cuenta, pero claro, todo eso se debe tener en cuenta, todo eso. Es más, en los montajes se debería o se debe tener
establecido un valor de stand-by por alguna razón. Mire, si la obra para por alguna razón, mi valor de stand-by diario es tanto. Eso es importante. Que lo paguen es otra cosa, pero por lo menos decirlo en la propuesta. Sí, dejarlo por escrito por lo menos. Dejarlo por escrito. Sobre todo en esas obras que uno ve que depende mucho de la obra, ¿no? Y petroleras. Entonces, tener valores de stand-by es importante y aclarar el alcance y los supuestos con que se cotizó. Perfecto. Aquí nos preguntan, estos costos de carga, la carga social, ¿se incluyen en los costos directos o en los indirectos? No, esos son costos directos. Eso es lo que le cuesta a la empresa al empleado. Son completos, son costos completos. Recuerden que la sugerencia, o sea, nosotros ese análisis normal de construcciones que uno hace AIU y el A es la administración de la obra, ¿sí? Ese es lo que es análisis de costo directo, lo que se llama direct cost. La idea de nosotros para poder unir construcción con costos industriales y consultoría, que es la ingeniería, es trabajar con lo que se llama full cost. O sea, todos los costos deben estar metidos en la parte de arriba del presupuesto y únicamente dejar en la parte de abajo los gastos generales de la empresa. De hecho, hay empresas que si tienen una sola línea de negocio, pueden trabajar el full cost incluso metiendo los gastos administrativos y sacan una tasa con los gastos administrativos y ya saben el valor de venta. Pero pues en nuestro medio es mejor todavía no usarlo porque nosotros tenemos mucho trabajo que puede ser diferente. Pero si solo nos dedicáramos a un tipo de estructuras, podríamos trabajar el full cost metiendo incluso los costos generales, sacar una tasa con costos generales, incluso con el beneficio o rentabilidad o la utilidad, y ya saber que no es 50.000, si no es 80.000, hago la cuenta, el rendimiento y le doy el valor inmediato de venta. Era muy fácil, ¿no? Pero ese mundo maravilloso no es tan rápido. Sí, aquí voy a hacer esta pregunta de una vez. ¿Recomiendas alguna literatura sobre el tema, sobre este tema, Iván? Y como les digo, es difícil encontrarla, pero yo les voy a hacer, sí, claro, voy a hacer una bibliografía y le voy a pedir a Isabel que también la distribuya en los participantes. Voy a hacer la bibliografía de dónde podemos encontrar o dónde he encontrado ya algunos textos y artículos sobre costos. Entonces aquí lo anoto para hacerlo y con eso cuando enviemos la presentación enviamos la bibliografía. Perfecto. Sí, este tema es ancho y profundo y por eso yo a nivel personal pues le he propuesto al ICCA que lo desarrollemos, que hay que meterle pues bastante tiempo a esto para que todos lo entendamos a fondo. Y yo pienso, Iván, y todos los participantes, que es beneficio beneficio para toda la cadena de valor. ¿Por qué? Porque o sea, es tan malo cotizar valores altos como es tan malo cotizar bajos. O sea, cuando realmente nos desproporcionamos de esos costos reales que al final de cuentas va a valer un proyecto, pues no le hace bien a nadie, no le hace bien ni a las estructuras y no le hace bien ni a las empresas ni al cliente. ¿Sí? Y hemos visto empresas en problemas y hemos visto también, o sea, hemos visto de todo y yo creo que también los precios de mercado se tienen que, o sea, tiene que haber unos precios justos para las dos partes, para las dos partes. Y uno puede hacer realmente saber cuánto es su precio mínimo si conoce cuánto le cuesta. Si no conoce cuánto le cuesta, está jugando a la lotería. Está diciendo, pues yo lo cerré, pero no sé cómo me va a ir. Entonces, si no tenemos datos o si teorizamos todo lo que nos envíen, la idea es no teorizar, la idea es tener sustento para tomar decisiones de costos. Como le digo, hay proyectos que a veces nunca se han trabajado y hay que tener especial atención en mirar rendimientos, en imaginarse cómo son los costos, y nos ha pasado
hemos tenido proyectos importantes en los cuales hemos tenido pérdidas, ¿sí? Sobrecostos importantes. Primero, porque no se había construido algo así, y segundo, porque las estimaciones que tuvimos fueron cortas. Entonces, tener estadísticas organizadas, disponibles, es muy importante. Es básico para poder ser competitivos, pero a su vez también disminuir el nivel de riesgos de un presupuesto. Perfecto, sí, yo también, o me han escuchado decir que la verdadera competencia es la informalidad, ¿no? Todos los ítems que mencionaste de seguridad y todo eso, una informalidad pues no los tiene y cotiza a un precio absolutamente ilógico, lo Sí, mencionabas ahora, un precio muy bajo, ¿no? 6.000 pesos kilo todavía, sí, y a claro. la otra persona al formal le da 12.000. ¿Cuál es el...? El ejemplo que yo hice es un ejemplo con números más o menos racionales. O sea, es decir, no son un ejemplo que digo cualquier número, son números que están por ese alrededor para que miremos que, o sea, no hay forma de que salgan, o sea, no hay forma de una fabricación que valga la transformación 1.000 pesos, a menos que se fabrique en obra, ¿sí? De eso se trata de estas charlas, o sea, que uno analice y uno dice, hombre, es que no hay forma, o sea, o es que la planta es gratis, o es que no le vale la energía, o es que la mano de obra no cuesta, no sé, hay cosas que a veces yo no entiendo. Correcto, aquí un participante insiste en una pregunta y lo dice así, repito mi pregunta, ¿no será que llevamos una vida cobrando por kilo y ese es el error? Llevamos una vida cobrando. Es que finalmente, a ver, acá yo hice el ejercicio de precios unitarios, ¿no? Para mostrar los precios unitarios. Pero realmente lo que uno hace es el presupuesto de la hora. De hecho, hoy en día, la tendencia más es a construir, perdón, a cotizar global. A cotizar no, nos solicitan que los precios sean globales, ¿sí? No puedo hablar respecto a competencias o de otras personas, no. Simplemente cuando uno analiza un precio, realmente analiza el precio es completo y después lo divide y saca los unitarios, ¿no? Entonces la idea no es estar vendiendo kilos, ese es un tema o unas palabras que he oído mucho y no sé, o sea, me imagino que habrán estrategias empresariales así, pero no puedo yo opinar más de eso, sino simplemente que el ejercicio tiene que ser lo que mande. Por eso es que si uno tiene un plan de negocios, el plan de negocios define una estructura de gastos, ¿cierto? Y define un margen. Entonces, independiente del peso de la estructura, ¿sí? Es el nivel de ventas. Entonces, a veces dicen que por qué le suben más o por qué le suben menos, pero es el costo de lo que es la obra. Ya mirar cualquier otra cosa de vender kilos o hacer más metros cúbicos en un terraplén o pintar más metros cuadrados, pues no opino sobre eso. O sea, no. Yo lo que digo es que realmente el presupuesto debería ser completo y lo que uno hace es devolverse a veces para sacar a cómo le sale el unitario, no que vaya a ser más. Perfecto. Tú mencionaste entre los ejemplos el arriendo de la bodega. ¿Cómo se debería contemplar cuando la planta es propia? Sí, Predial, todo eso, ¿cómo se debería meter? sí, esa es una buena pregunta. ¿Cuál es la idea? La idea es que hay varios temas, pero los voy a tratar de decir. Eh, la idea es ponerlo como depreciación, ¿sí? Sin embargo, antes se hacían depreciación de instalaciones o inmuebles a 20 años. Eso da un porcentaje relativamente parecido a un arriendo, pero la nueva norma hace 2 o 3 años tributaria, que si la planta, o sea, las instalaciones son nuevas a partir, si no estoy mal, de 2016, se debe depreciar a 45 años. Al depreciarla a 45 años, pues no va a dar el costo similar a un arriendo.
¿Qué es lo que pasa? Pues debería costearse tal y como se esté costeando en las cuentas contables para poder comparar. ¿Qué quiere decir? Que si la depreciación es alta o baja, pues debe ser la misma que yo debo contemplar en el presupuesto, ¿sí? Pero dice, hombre, pero si yo la tengo muy depreciada, yo debo cobrar eso, sí, lo debo cobrar, y lo debo cobrar a nivel de margen. ¿A qué me refiero? La rentabilidad de una empresa, y tal vez aquí también le sumo a la pregunta anterior, no depende de la rentabilidad de un proyecto, sino como lo ven, depende de la rentabilidad de todos los proyectos y de los números finales de las empresas. Si ustedes miran, nosotros hacemos esa vigilancia competitiva de todas las empresas de estructuras metálicas y al final del día en los años están ganando entre el 1 y el 4% de todas las ventas cuando no hay incluso pérdidas. No es un negocio, no es un negocio vender kilos, sino es un negocio muy próspero realmente. ¿Qué es lo que uno debe mirar si tiene algo subsidiado? Es que su nivel de inversiones, es decir, el nivel de activos productivos, debe ser lo que genera rentabilidad. Entonces ahí se hace pues el análisis de rentabilidad como el ROA o el ROIC, que para mí es mejor, y escoger cuáles son los activos que nos exigen rentabilidad. Hombre, los activos que nos exigen rentabilidad son, primero, los costos financieros. Cualquier costo financiero nos exige una rentabilidad. ¿Por qué? Porque si no hay rentabilidad de los costos financieros no se puede pagar. Es decir, si el costo financiero nos vale el 10%, ¿sí? Pues debemos rentar sobre ese costo financiero el 10% mínimo, porque si no, no tendríamos cómo pagar esa deuda. Y la otra parte es el patrimonio, ¿sí? O la inversión de los accionistas. ¿Cuál debe costar más o menos del 10%? Debe ser más que el 10%. Es lo que se llama, esa ponderación es lo que se llama el WACC. Y la idea de EVA, o sea, de generar valor es que el WACC esté por encima, perdón, el ROIC, o sea, la rentabilidad de la empresa esté por encima de ese WACC. ¿Sí? Entonces, si bien no lo puedo yo costear, porque de pronto está depreciada y la idea es que yo pueda comparar peras con peras, cuando yo tenga los balances o el estado analítico de resultado, pueda saber que el margen bruto que yo establecí es el mismo, sino como control. Pero debe entonces ese subsidio, por decirlo así, de la planta debe estar representado en rentabilidad. ¿Sí? Porque la planta en sí debe ser rentable. O sea, es un costo de oportunidad que se debe tener en cuenta en la rentabilidad. No sé si me alcancé a medio explicar. Sí, pero es que es largo el tema. Es que es largo el tema. Es un tema ya financiero de rentabilidades que consume más. Pero en conclusión, sí se debe tener en cuenta. De pronto o sea, en el costo, la depreciación que la esté marcando la parte contable, ¿cierto? Porque si yo le pongo más, después no le va a coincidir el margen bruto. Pero sí debo tenerla en cuenta en la rentabilidad de la empresa. Es decir, si yo tengo, le hago el ejemplo de un camión, ¿sí? Que es propio y me produce 100 pesos, pero si es alquilado, perdón, si es financiado me produce 50. Oía el ejemplo como si los carros dijeran, hombre, yo soy financiado, yo no voy a trabajar tanto como usted que si lo pagaron de contado, no tiene que ver nada con eso. ¿Sí? O sea, la rentabilidad es la misma. Otra cosa es que esos 100 yo tengo que coger 50 y dárselos al banco. Esa es otra cosa. Pero la rentabilidad es la misma. Es decir, que si algo es mío, independiente de cómo lo maneje, de rentar lo mismo que si no fuera mío, que si lo estuviera rentando. No sé si ahí sí aclaro un poquito la cosa. Pues Iván, o sea, la extensión de la conferencia pues vale la pena porque esto es de análisis largo. Sí. Pero pues sí, ya Es un tema debemos ya ir financiero. terminando. Es un tema un poco más financiero, sí. Sí, no, pues hay que ir terminando, pues hay muchas preguntas y te aseguro que todos los participantes que estuvimos aquí tenemos alguna pregunta o algo nos quedó por ahí pendiente de Es que es muy aclarar. corto hablar de esto en una hora, ¿no? Sí, sí.
Entonces, pues se les recuerda a los participantes que está disponible la sección Pregunte al ICCA. Si hay una pregunta muy específica, pues se puede hacer y se le dirige directamente al conferencista, en este caso a Iván Montalvo, y él pues amablemente la contestará dependiendo de la claridad de la pregunta y eso. Pero entonces sí, ya vamos terminando, pues ya falta un cuarto para las 8. Iván, entonces despídete de los participantes que fueron más de 500 el día de hoy. Bueno, pues muchas gracias por tener la paciencia de oírme en este tema. Me tocó correr un poco, es un tema un poco a veces pesado y confuso, pero a la medida que uno lo trabaje y si ya no se enreda tanto con términos, sino va directo a cómo clasifico, ya después no toca pensar en nada más. Es como hacer una organización desde el principio de cuentas y ya lo otro sale automático. Entonces es hacer una organización inicial, tanto de cuentas contables y una metodología de cotización que, que siempre muestre los mismos resultados o pueda compararse los resultados con los financieros. Ese es como el último consejo. Muchas gracias a todos y esperamos entonces, de acuerdo a las preguntas, Iván, que se hicieron y todo, pues mirar qué tema es el que más llama la atención para de pronto en un segundo panel ampliarlo. Perfecto. Gracias, Iván. Bueno. Le recordamos a los participantes que en el chat se encuentra el enlace para diligenciar la encuesta. Los que diligencien la encuesta reciben las memorias de la conferencia, recuerden, y el certificado de asistencia. Se han enviado todas las memorias de las conferencias. Por favor, revisen la carpeta de correo no deseado, los spam. Si tienen alguna pendiente, por favor, comuníquense con coordinación@icca.com.co. La sección Pregunta de la ICCA estará disponible por si alguna pregunta adicional queda pendiente o muy específica. Gracias a todos por su amable a este DCA. Agradecemos a los patrocinadores Industrias del Hierro y Hierro S.A., Estal Ingeniería SAS, Metasa S.A., Terranium International B.V. Los invitamos también a inscribirse a la próxima conferencia del 8 de marzo, retomando 8 de abril, debe ser, retomando las clases de la U, módulo 1, interiorizando la trayectoria de los esfuerzos con el ingeniero Osvaldo Jaramillo. En el chat dejamos el enlace de inscripción. Recuerden que también pueden adquirir las guías técnicas del ICCA en nuestra página web icca.com.co. También les recordamos que tenemos disponible el canal del ICCA en YouTube con el nombre ICCA Colombia. No siendo más, entonces damos por terminada nuestra sesión del día de hoy. Muchas gracias a todos por su participación nuevamente y nos vemos en la próxima conferencia. Gracias. Gracias.